Las Sagradas Escrituras tuvieron un origen sobrehumano, pero no su escritura y conservación. Por tal motivo en esta sección comenzaremos hablando de los manuscritos. Comenzamos diciendo que la palabra manuscrito proviene de los vocablos latinos, manes, que significa a mano. Scriptum, cuyo significado es escrito. Afirmamos entonces que un manuscrito bíblico es un documento de las Escrituras o de parte de estas, escrito a mano, diferenciándose, por tanto, del documento impreso. Los manuscritos bíblicos se produjeron principalmente en la forma de rollos y códices. Autoridad de los manuscritos bíblicos. La autoridad de un manuscrito consiste en el crédito que se le da en razón de sus méritos. En el caso de los manuscritos bíblicos, estos méritos son la antigüedad, la calidad. Así un manuscrito tiene más autoridad cuanto más antiguo es. ¿Por qué? Porque dado que los manuscritos más recientes son copias de otros más antiguos, es más probable que los últimos tengan la versión original en caso de discrepancias en el texto. Esto es similar al hecho tan común de un comentario que ha circulado entre varias personas. Generalmente las primeras que lo oyeron tienen una mejor versión que las últimas. Otras veces un manuscrito puede ser relativamente reciente y, sin embargo, tener mucha autoridad si se trata de una buena copia, es decir, si su texto no difiere mayormente de los manuscritos más antiguos y de reconocida autoridad. Por lo general la autoridad de los manuscritos del Nuevo Testamento depende de su antigüedad, por eso hay muchísimos manuscritos del Nuevo Testamento, pero pocos son buenos. Los manuscritos del Antiguo Testamento dependen más bien de su calidad. Por tal motivo los manuscritos del Antiguo Testamento son menos pero mejores. Los manuscritos los podemos clasificar en originales, copias, en Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, materiales escritos, forma de representación. Los manuscritos originales los podemos clasificar en autógrafos, amanuenses. Los manuscritos copias los clasificamos en copistas. Los manuscritos del Antiguo Testamento los enumeramos en oficiales, privados. Los manuscritos del Nuevo Testamento los detallamos en unciales, minúsculos. Los manuscritos según los materiales usados para las escrituras detallamos en papiro, pergamino. Los manuscritos según en la forma de representación señalamos en rollo, códice. A cada uno de los manuscritos mencionados los analizaremos a continuación. Analizaremos los manuscritos originales. Se llaman originales o autógrafos a las obras escritas directamente por su autor. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 11, dice: «Mirad en cuán grandes letras os he escrito de mi mano». También reciben este nombre las obras de un amanuense que escribía al dictado del autor. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 36, versículo 4, expresa: «Y llamó Jeremías a Baruc hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado». En la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 22, dice: «Yo, Tercio, que estoy escribiendo esta carta, también les mando saludos en el Señor». A veces una obra podía tener más de un original. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 36, versículo 32, nos dice: «Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc hijo de Nerías escriba, y escribió en el de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes». Los manuscritos copias. Se llama copia a toda reproducción de un escrito original, reproducción que antiguamente estaba a cargo de expertos llamados copistas. En Israel los copistas encargados de transcribir los manuscritos bíblicos se llamaban escribas. La transcripción de las escrituras parece haberse iniciado en una época muy antigua de la historia de Israel. En efecto, Moisés ordenó que las palabras de la ley fueran copiadas. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículo 18, expresa lo siguiente: «Y cuando se siente sobre el trono de su reino,
Entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. En el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 3, nos dice, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Y la ley escrita por Josué en piedras revocadas con cal es la primera copia de las escrituras que se registra en la Biblia misma. En el libro de Josué, capítulo 8, versículo 32, expresa, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Dato curioso, actualmente no existe ningún manuscrito original de las escrituras, pero tenemos muchísimas y excelentes copias de ellas. Manuscritos del Antiguo Testamento se clasifican en dos. Punto A. Los manuscritos oficiales eran para el uso de la sinagoga. Tenían siempre la forma de rollo y su preparación estaba sujeta a normas muy estrictas en cuanto a la calidad de los materiales, el formato, el color de la tinta y otros detalles. Punto B. Los manuscritos privados eran para el uso particular de quien los adquiría. No estaban sujetos a las normas que regían para la preparación de los manuscritos oficiales, pero igualmente se los preparaba con mucho esmero. Podían tener forma de rollo o códice, llevar adornos e incluir notas marginales. Manuscritos del Nuevo Testamento se subdividen en, punto A, los manuscritos Anschiels están escritos en letras mayúsculas, las cuales se usaron hasta más o menos el siglo X de nuestra era. Punto B, los manuscritos minúsculos son los que están escritos solamente en letras minúsculas. Se llaman también cursivas, porque las letras están ligadas entre sí. Generalmente son menos antiguos que los manuscritos unciales. Además podemos clasificarlos en, primero, según el material que los constituye, se puede clasificar los manuscritos en papiros, pergaminos, vitelas. Segundo, según su presentación, los clasificamos en rollo, códice, fragmentos. Conoceremos a continuación el origen de la Biblia. Fueron más de 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la Biblia. Eran de todas las clases sociales, desde campesinos hasta reyes. Fue escrita durante un periodo de más de 1600 años. No hay errores, ni contradicciones. Es una maravilla de unidad de pensamiento, historia, profecía y verdad espiritual. Esto prueba que detrás de los autores humanos había un autor divino. La Biblia es la palabra de Dios. Bíblicamente encontramos en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este siguiente pasaje, en segunda epístola universal San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Teoría de la inspiración. Esta teoría es el concepto teológico según el cual las obras y hechos de seres humanos están íntimamente conectados con Dios, sobre todo las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, recibieron una supervisión especial del Espíritu Santo, de tal manera que las palabras allí registradas expresan, de alguna manera, la revelación de Dios. En base a la teoría de la inspiración. El origen de la Biblia abarca la revelación, la inspiración, la iluminación. La revelación. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, nos dice en el capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. De este pasaje podemos recalcar lo siguiente: la única manera de saber lo que está en la mente de otra persona es que esa persona lo revele. Bajo esta revelación podemos afirmar lo siguiente. La revelación es que Dios da a la escritora algo desconocido. Por medio del Espíritu Santo. La inspiración. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, nos dice en el capítulo 2, versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Del pasaje podemos afirmar que Dios por medio del Espíritu Santo capacita al escritor para recibir las verdades divinas. Concluimos diciendo, no era suficiente para Dios revelar sus verdades a ciertos hombres, sino que también los inspiró a predicarlas y escribirlas para el beneficio de otros. La iluminación. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios nos dice en el capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16, porque quien conoció la mente del Señor, quien les instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Se trata del poder de entender la Biblia. El hombre natural, o sea el perdido, no puede recibir las cosas espirituales porque no ha nacido de nuevo. En libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La iluminación no tiene que ver la comunicación del mensaje de parte de Dios, sino con la comprensión del mensaje que ha sido revelado. De la revelación escrita. Podemos ver bíblicamente, en el primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, nos dice en el capítulo 2, versículo 11, porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aún en los cristianos con mayor conocimiento de la Biblia, necesitan de la iluminación, y esta es condicionada al hecho de que el cristiano permita ser controlado por el Espíritu Santo. La iluminación la podemos ver de dos maneras. Primera, de una manera general, que es la obra divina que se realiza en el hombre, para que reciba y entienda la inspiración de Dios. Segundo, desde una manera específica, el Espíritu Santo hace clara en la mente y en el corazón del hombre la verdad de la obra divina. Para terminar este tema, mencionamos el siguiente pasaje bíblico. En el Evangelio según San Juan, nos expresa en el capítulo 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.